nosotros hacemos lo mismo para hacer resaltar la amplitud de la misión de Cristo. En lo que a la participación de su servidor corresponde, habrán notado que he tomado el Santo Evangelio según San Juan, y hemos ido avanzando en cuanto a las exposiciones de este Evangelio. Hoy vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, que es el pasaje que hoy nos toca escudriñar. En el Evangelio según San Juan, vamos a leerlo en forma alternada, del versículo 1 al 12. Dice así: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre y Rey y Señor, una vez más estamos reunidos porque tú nos has convocado, porque quieres declararnos tu voluntad a través de la proclamación de tu poderoso Evangelio. Estamos aquí, nosotros tus siervos, con el oído atento y el corazón dispuesto, diciéndote: Señor, habla, que tus siervos y siervas oyen. Señor, pero nosotros también reconocemos nuestras limitaciones y nuestras dificultades para poder entender tu palabra de por sí solos. Por eso invocamos la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo, para que con su luz nosotros podamos conocer y entender tu voluntad. Para que, movidos, Señor, por tus promesas, por tus mandamientos, no haya en nuestros corazones otro deseo que el de hacer tu voluntad. Esto te pedimos, Señor, para que, ayudados por tu palabra y tu Espíritu, podamos vivir, Señor, en tu reino, transformando cada día, Señor, este mundo que un día ha de llegar a la plenitud de su transformación. En Jesús oramos. Amén. Este pasaje que acabamos de leer habla de un milagro. Es cierto, pero concentrarse solo en esto es como pensar que la única misión de Cristo es la de resolver los problemas en la que nosotros mismos nos metemos. Como si el maestro fuera el genio de la lámpara de Aladino, siempre dispuestos a cumplir nuestros deseos. Cristo vino para restaurar lo que se había perdido. Cristo vino para restaurarnos a la comunión con el Padre, la cual habíamos perdido a causa de nuestro pecado. Debemos entender, hermanos, que la vida cristiana no es ni pietismo
ni ascetismo. La vida cristiana es integral y no hay aspecto de nuestras vidas en la cual Cristo no deba tener el total y absoluto control. La presencia de Cristo en la boda de Caná era una manifestación de su oficio restaurador de la totalidad de la vida, como lo vamos a ver en la exposición, como se irá desarrollando. De manera que nuestra proposición para esta tarde es que debemos considerar de manera breve este pasaje del Evangelio de la siguiente manera. Primero, lo que haremos será detallar la ocasión de la fiesta. Después, aquel problema que de repente surgió. Y enseguida, la solución, para que al final veamos el resultado de esta y lo que a nosotros concierne. Con respecto a la ocasión, el mismo pasaje nos va guiando y nos lo va mostrando. Había una boda en Caná de Galilea. Y dice enfáticamente que en esa boda estaba ahí la madre de Jesús. Probablemente se trataba de algún familiar o de algún conocido cercano. Pero también menciona que Jesús fue invitado a la boda junto con sus discípulos. Tomen nota del contexto. Visualicen la imagen. ¿En dónde estaban? En una casa. ¿La boda se celebró en el templo? No. ¿La presidió un rabino? No, vean. ¿Cómo entonces vamos echando todo patas arriba? ¿Cómo nosotros vamos transformando las cosas? Las bodas es un asunto familiar. Es un asunto de los padres y de los novios. De la iglesia también, pero en su sentido comunitario. De amistad cristiana, por supuesto. Pero esa es una observación muy ad hoc que debemos de tener presente. La ocasión puede incluso también despertar muchas preguntas. ¿Cuándo fue la boda? ¿Quiénes eran los novios? ¿Cómo iban vestidos los novios? ¿Quiénes eran los padres de los novios? Y podrían seguir surgiendo más y más preguntas. La verdad es que la Biblia nada dice al respecto. Sin embargo, sí quisiera por lo menos abordar dos posibles preguntas. Primero, ¿dónde está Caná? Y segundo, ¿qué hacía Jesús en la boda? Primero, porque es un lugar físico, un lugar real. Porque Jesús, hombre, Jesús, el segundo Adán, era de carne y hueso. Y se movía entre hombres de carne y hueso. Y se manifestaba en la sociedad, en el hogar, en la familia, en su comunidad. Canaán sí existía. Canaán sí fue una ciudad. ¿Dónde está Canaán? Bueno, es un poquito difícil para nosotros hoy localizarla. Se cree que en Israel existieron varios lugares con el nombre de Caná. Y no es difícil, hermanos. ¿Ustedes creen que solo Guadalajara existe en México? No, pues pueden ir a España y ahí también. Sudamérica también. ¿Sí? Entonces, pues, ¿por qué va a sorprendernos que en este tiempo también hubiera varios lugares con el nombre de Caná? Y aunque la Biblia es clara al situar a Caná en Galilea, aún así es difícil situar con precisión el lugar. Bueno, por lo menos no sabemos que estaba al sur, no sabemos que estaba en el centro, sino que estaba al norte. Entonces sabemos que Caná estaba al norte de Israel. En la actualidad, el país de las tierras bíblicas está dividido en 6 distritos, a saber, el distrito norte, el distrito central y el del sur.
Además, los distritos de Haifa, si ven un mapa por allá cerca del puerto, Jerusalén y Tel Aviv, la primera capital, forzados, porque ellos siempre han reconocido a Jerusalén como su capital. Pero la ONU los empujó hasta allá y dice, no, tu capital va a ser Tel Aviv. Actualmente no existe en el distrito norte de Israel ningún lugar geográfico con el nombre de Caná. Los comentaristas y los geógrafos modernos se inclinan a pensar que Caná estaba en un punto casi en medio de este distrito, unos 12 o 13 kilómetros al norte de la ciudad de Nazaret. Y el nombre moderno de este lugar es Kfar Caná. Más o menos tiene la misma fonética, Kfar Caná. La segunda pregunta si reviste, por qué no decirlo, alguna importancia. ¿Qué hacía Jesús en una boda? ¿No se supone que su papel principal estaba con los enfermos, con los pobres y demás? Bueno, era cierto. La respuesta puede tener dos partes, o de hecho exige dos partes. En primer lugar, estaba ahí porque lo invitaron. No fue de metiche, ¿no? Si soy amigo del amigo del amigo del amigo de la novia, o del novio, etc. No era un colado, fue invitado. De manera que no fue a oficiar, no fue a darles la bendición, no fue ahí como ministro religioso, era un invitado que se divertía, que pasaba rato alegre con los demás. Los pintores se han encargado de mostrarnos un Jesús serio, adusto, pero recuerden, es la imaginación de un pintor. Él jamás dio una descripción de cómo era él, ¿sí? Así que eso Dios lo ha quedado en lo oscuro, no nos los ha dado a saber, bástenos que fue un hombre de carne y hueso. Entonces, la segunda parte, Jesús estaba ahí porque quería borrar el estereotipo de la vida cristiana. Bueno, entonces no existía el término vida cristiana, era simplemente el pueblo del pacto, el pueblo judío. No olvidemos cómo eran las manifestaciones religiosas en Israel cuando nuestro Señor Jesucristo hizo su aparición, su presencia en esas tierras de Israel. Los fariseos cuando ayunaban, demudaban su rostro, para que todos se dieran cuenta de que, ay, pobrecito, se va a morir de hambre, ¿sí? Y si no, lo gritaba a los cuatro vientos, ay, me duele la panza, es que estoy ayunando para la gloria del Señor, ¿sí? Cristo dijo, cuando ayunes, no seas como los hipócritas, unge tu rostro con ungüento. No había ni idea, no había teatrical, no había hermanos. Si ya hubiera existido, a lo mejor el Señor nos hubiera dicho de alguna marca, ¿no? Pero era una crema, lo que llamaríamos. En otras palabras, la invitación es: luce alegre, luce jovial. Es lo que siempre nosotros debemos de mostrar, hermanos, y no dar la idea de que nos tragamos un puerco espín y nos están molestando allí en el estómago las espinas. Así entonces, la vida cristiana no consiste en puro sigues y noes. La vida cristiana es integral e incluye también la alegría y el gozo. Cristo quiere vernos siempre alegres. El apóstol Pablo nos insta a estar siempre alegres. Filipenses 4:4, ¿recordarán? Regocijaos, ¿sí? Otra vez os digo, regocijaos, ¿sí? Que estemos siempre alegres. El proverbista también dice, el corazón
alegre hermosea el rostro. ¿Ya oyeron? No es Chanel, hermanas. ¿Sí? Y además, sin gastar. El corazón alegre las hace bellas. El corazón alegre los hace guapos, hermanos. ¿Sí? Entonces, la alegría debe de ser una distintiva de aquellos que vivimos en perfecta paz y reconciliación con nuestro Dios. Pero tenemos que reconocer, claro, que no todo en la vida es alegría. Y esta boda no fue la excepción. Todo parecía marchar bien. Digo, los que lo hacen porque ya no es una costumbre muy dada, porque de repente nada más llegan, me tengo que casar, ¿no? Pero cuando los muchachos hacen todo en orden, avisan, en un año me voy a casar. Y empiezan a hacer los arreglos, empiezan a ver lo del salón. Parece que tuvieran mucho tiempo, pero cuando acuerdan, están, pero si ya tronándose los dedos, porque no saben si les va a alcanzar para esto, no saben si les va a alcanzar para lo otro, etcétera, y etcétera, ¿sí? Las bodas se planean, hermanos, no se improvisan. ¿Sí? Así que, ¿oyeron? Muchachos, ya empiecen a ahorrar, aunque no tengan novia. Tenemos la esperanza de que a alguien el Señor moverá su corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ya empiecen a ahorrar, ¿sí? Ya empiecen a ahorrar para que empiece ahí. Entonces, dentro de los comensales, todo era algarabía. Uno no sabe lo que está sucediendo en la cocina, ¿sí? El anfitrión, híjoles, no llega la barbacoa. Híjoles, no llegan las tortillas. Híjoles, faltó el otro. Y uno, pues, ¿qué pasará? Pues, ¿por qué no sirven? Pues, ¿qué pasará? Pues, ya, etcétera y etcétera. Pero esas cosas solo lo sabe el núcleo cercano ahí, ¿sí? Pero de pronto, ya no solo hay un grupito, ya la servidumbre también ya se le veía con el rostro preocupado, ¿sí? Y se dio cuenta de algo. El versículo 3 lo dice bien claro. Y faltando el jugo de uva boing, bueno, que ni es jugo ni es uva, ¿sí? Nada más tiene las letras ahí. Dice aquí, faltando el boing de uva, no, valle redondo de uva, jumex de uva, no, ¿verdad? Dice, faltando el vino, oinos, en griego koiné, yain en hebreo, el vino. Faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Vean, otra vez, y son las mismas palabras. Que falte en una fiesta, es, bueno, para comenzar, para nosotros tal vez sería agüita de horchata, o de tamarindo. ¿De qué otras hay? De Jamaica. Pero aquí había vino. No sé por qué en México no. Bueno, luego a veces hay dos salones. En un cuartito nos tienen a los evangélicos, ¿sí? Tomando atolito y demás, y en otro tienen a los cuates de la oficina con su vodka y sus Chivas Regal 18 y cosas por el estilo. Pero lo que había faltado ahí era algo que ponía el toque de alegría a la boda: el vino. ¿Se pueden imaginar lo que pasaría si algo semejante sucediera en alguna de nuestras fiestas? Por ejemplo, como decíamos hace rato, que no llegó la comida a pesar de estar ordenada y pagada. Por eso dicen por ahí, chivo brincado, chivo pagado. Músico pagado toca mal son, ¿sí? Así que hermanos, bueno, pero no se libra uno de esos sustos, ¿sí? También suceden esos imprevistos. 30, 40 minutos y la novia no ha llegado, ¿sí? Y ya viene la boda, la siguiente boda que viene atrás, ¿sí? Y entonces, pues esos son problemas que pues uno ya hasta quisiera decir, bueno, pues ahí por mientras, no,
esta muchacha mientras llega la otra, ¿no? Para que siga adelante la ceremonia. Pero, hermanos, son cosas reales que pueden suceder en una boda. ¿Cómo en la providencia del Señor se solucionó esto? Jesús estaba ahí. Cristo es el Señor del universo. Todo el mundo sigue su marcha sinfónica, porque su Creador la sustenta y la dirige. Y ustedes saben que el milagro sucedió. Cristo convirtió el agua, dice, en vino. Es muy claro el texto. Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua. ¿De qué? Agua. ¿Sí? Llenadlas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Algo así como aproximadamente 100 litros de vino. Imagínense, ¿no? Sí. Y eran varias tinajas. Además eran kosher. Y entonces les dijo: sacad ahora. ¿Con qué las llenaron? ¿Y qué sacaron la servidumbre? Vino. Llevadlo al maestresala. Y cuando el maestresala lo probó, el agua, es claro lo que dice el Espíritu Santo, el agua hecha vino, no era mosto, no era juguito de uva, decía claro vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sí lo sabían, que habían sacado el agua. Y entonces llamó al esposo, perdón. Estamos frente a un milagro. Y con todo ello no falta quien objete el milagro. Dicen, por ejemplo, que no hubo tal milagro. Lo que pasó es que había asientos de un vino anterior y con la mezcla del agua quedó ahí como agüita para calcetín. Pero no, hermanos. Leamos el contexto. Dice que eran tinajas dedicadas al rito de la purificación. No eran tinajas destinadas al vino. Así que no había residuos de vino. Ahora, ¿para qué eran utilizadas esas tinajas? Para lavarse las manos, hermanos. ¿Sí? No así de sacar un jarrito de agua. Oh Dios, Huitzilopochtli. No era Huitzilopochtli. ¿Cuál es el Dios de la lluvia? Tlaloc, ¿sí? Tlaloc, te ofrezco. No. Lavarse las manos es purificarse, hermanos. Mire, salga usted de su casa con las manos lavaditas, llegue usted de aquí, vaya y lávese y va a ver cómo va a salir como chocolate. ¿Sí? Está uno en contacto con el pasamanos, los que tienen coche, con el volante, por donde va. Todo está contaminado. Hay gérmenes patógenos por aquí, por allá y por todas partes. ¿Sí? Y si usted así saluda, ay, hermanos, luego, ya por ahí de paso, entre paréntesis, ¿no? Y luego, no, hermanos, por favor. Lo bueno es que uno no se da cuenta, ¿sí? Lo bueno es que uno no se da cuenta, hermanos, pero pues ya no hay costumbre de cargar pañuelito. A ver, muchachos, enséñenme su pañuelo. ¡Órale! ¿Ven, hermanos? Pues el Kleenex, a ver, su Kleenex. ¿Sí? Sí. A ver, entonces vean, gracias, se lo prestaron. Ok, entonces, gracias. Entonces vean, era para lavarse las manos. Si usted no se lava las manos, pues usted va a tener una infección allí, marca de su tamaño. ¿Sí? Bueno, los chaparritos serán media enfermedad, ojalá y así fuera, ¿no? Pero ustedes saben que no. Entonces eran tinajas destinadas para la higiene personal. No eran para el vino. No había restos de vino. Otros afirman que las uvas caídas en la tierra, al desintegrarse y con la acción del sol, le dan cierta coloración al suelo. Y dicha coloración atravesó los cántaros y le dio el aspecto del vino.
A ver, los muchachos de biología, ¿recuerdan las enseñanzas de su maestra? Nos ponían el buche ahí con agüita y pintura y para demostrarnos el fenómeno de la ósmosis. Gracias. Fenómeno que será físico-biológico, se vale la palabra, ¿sí? Porque ahí hay fuerza, ¿no? De empuje. Bueno, total. Pero hermanos, ese proceso tarda. ¿Sí? No es instantáneo. Sí, no es café el que le echamos ahí, el no es café ahí y ya está pintado, ¿verdad? Es un proceso. Dice, las llenaron de agua, le sacaron y ¿qué llevaron? Vino. Así fue un milagro en un abrir y cerrar de ojos. Así que eso no podría ser. Eso por un lado. Pero por el otro, tanta sería la tintura que se atraviesa los jarrones que iba a darle hasta el sabor de vino. No, sería lo mismo de la agüita de calcetín, hermanos. ¿Sí? Entonces, pues no. Hay muchos argumentos para refutar todavía estas afirmaciones. Pero solo quiero mencionar uno que puntualmente el Espíritu Santo hizo que se escribiera. ¿Podría engañarse con cualquier vino a un catador? ¿Alguien puede comparar este vinito de Padre Quino, ¿sí?, con un vinito exportado de Argentina o de Francia, ¿no?, etcétera? Y dénselo a alguien que sabe. Digo, a mí si me lo dan, pues sí. Yo no voy a entender la diferencia. Pero ¿ustedes creen que un maestresala no va a entender lo que es un buen vino y etcétera? Entonces ahí ese es uno de los tantos alas. Era un maestresala. Este maestresala no tendría una experiencia suficiente como para ver si era vino o no el que le habían servido. ¿Cuál fue el comentario de este hombre? Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pero hay algo más que esto, hermanos. Nosotros tenemos que ver la Escritura a la luz de toda la Escritura. Jesús no vino nada más para pasarse de parranda en parranda, ¿sí?, de fiesta en fiesta. Jesús quería demostrarnos algo ahí. Hagamos algunas observaciones y comparaciones con la totalidad de las Escrituras. 1. Adán en el paraíso. De todo árbol podrás comer, menos del fruto de la vid. ¿Así dice la Escritura? No, ¿verdad? De todo árbol podrás comer. ¿Será que a Noé se le ocurrió y él inventó las uvas y él fue el que sembró un viñedo? Ya existían esas uvas. Solo había una prohibición, el árbol de la ciencia después del bien y del mal. Ese fue el paraíso. El hombre podía disponer de todo. Pero después de la caída, Noé plantó una viña. ¿Y qué pasó? Se emborrachó. Entonces vean la diferencia de cómo usamos la pregunta del catecismo que acabamos de leer, ¿sí?, de cómo debemos de usar las obras de Dios. Ese es el gran problema. El problema es el pecado. Porque todo lo que Dios creó, dice, lo creó bueno y en gran manera. Timoteo les dice a los que prohíben tomar esto, comer aquello, dice que todo es bueno gracias si lo tomamos con acción de gracias. Y nada es de desecharse, porque todo lo que Dios creó es bueno. Sigamos con estos contrastes. Adán tuvo una vida matrimonial con Eva, contando con la bendición de Dios. Ese es antes de la entrada del pecado. Pero después de la caída, ¿qué vemos? Lamec tomó 2 mujeres, Ada y Sila. Después del pecado, entonces vino ¿qué? La poligamia. Pero esos son resultados del pecado, no un orden establecido por Dios.
La presencia de Jesús en las bodas es, así deben de hacerse. ¿Sí? Nada de que te huyes, paso por ti a las 2 de la mañana. ¿Sí? Te subo la escalera y te bajas y nos vamos. ¿Sí? Otra comparación, hermanos. Adán en el paraíso con todo a su disposición. Jesús en el desierto con todas las carencias para restaurar la maldición que había caído sobre la creación por causa del pecado del hombre. Una más, hermanos, porque podríamos pasarnos aquí haciendo estos contrastes. Juan el Bautista en el desierto, con rústica indumentaria y una frugal alimentación, para indicar, como dice el catecismo, el estado verdadero del hombre, de pecado y de miseria. Cristo, en la boda de Caná, con algarabía, buena comida y buen vino, para indicar que en Cristo todo ha sido restaurado. El Mesías es el restaurador de todo el orden cósmico. ¿No fue eso lo que leímos en Isaías 49:8? Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo. Se me nublaron aquí, se me empañaron los lentes. No alcanzo a leer, hermanos. No han llegado a Isaías 49. Es que se me empañó, hermanos, ¿no? ¿Cómo dice? Isaías 49:8. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra. Punto 1. ¿Para qué estamos? Restaurar lo que está distorsionado. Eso es lo que debemos de ver. ¿Cuál es nuestra misión en el reino de Dios, hermanos? Dice, para asoladas heredades. Entonces, vean, ese es todo el contexto y más de lo que debemos de ver. ¿Cuál es el resultado, hermanos? ¿O cuál fue el resultado en este evento? De todo esto, hermanos, fíjense bien cómo concluye el pasaje. Dice el versículo 11 de Juan 2. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y sucedieron dos cosas. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, no era simplemente proveer de vino, no era simplemente, se hizo. Pero el propósito final, aquí lo vemos. A través de su milagrosa intervención, Jesús demostró que Él es el Dios del pueblo de Israel. Él no fue un mero filósofo con ciertas reflexiones interesantes. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios el Padre si no es a través de Cristo. La gloria de Cristo también se manifestó con su presencia en la boda y su intervención milagrosa, demostrando que Él es el soberano Señor de la creación y que no existe centímetro cuadrado de nuestra vida que no deba de estar rendida al señorío de Cristo. No podemos decir como un Sansón: quiero que me pidas esta mujer porque esta mujer me gusta. Y sus padres les dijeron: ¿qué no hay, muchachas? ¿Qué no hay vírgenes en el pueblo de Israel? ¿Qué tienes que ir allí? Etcétera. Esta me gusta y esta me quiero. Esta quiero que me pidas. Hermanos, aún allí el Señor debemos de tomarlo en cuenta.
No hay ningún aspecto de nuestras vidas en el cual no debamos rendirle al Señor cuentas. Por eso hablamos en este caso también, incluyendo nuestras relaciones sociales. No todos pueden ser nuestros amigos. Con todos debemos de ser respetuosos y amables, pero no todos pueden ser mis amigos o mis amigas, incluyendo por supuesto también el matrimonio. Su gloria también se manifiesta cuando Él trae a sí mismo a los hombres. Después de esta señal, la Escritura dice, sus discípulos creyeron en Él. ¿Es que acaso no tenían fe en Cristo? Por supuesto que sí. Lo que sucedió con el milagro es que su vida pística, es decir, su fe, se fortaleció hasta el grado de llegarlos a una firme convicción. Que un Pedro, como dice la tradición, pidió morir de cabeza porque no se sintió digno de ser crucificado como su maestro. O un Policarpo a quien le pidieron que maldijera a Jesús y dijo, ya ni me acuerdo cuántos, 60 y tantos años, he servido a mi Señor y nunca me ha hecho un mal. ¿Cómo pides ahora que yo lo maldiga? Que le dan cuello allí a don Policarpo. Pues lo que sucedió es que además de infundir en ellos una sólida aseguranza de que en Cristo todos los aspectos de nuestras vidas están bajo su segura protección. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Arribemos pues a una conclusión. La presencia de Cristo en la boda y su participación en el banquete. Pues así como su intervención milagrosa mostró que el Señor aprueba el gozo, aprueba la alegría. También muestra que el Señor santificó el matrimonio, que no es malo como los griegos lo pensaban, que también Él aprueba nuestras relaciones sociales. La vida de ermitaño no fue invento de las Escrituras. Siempre, por supuesto, que estas cosas estén de acuerdo a los principios de la voluntad divina expresada en las Escrituras. Cristo es el único que tiene autoridad para decirnos cómo hacer las cosas. Nosotros no debemos hacerlas como las hacen los hombres, sino como Dios quiere que se hagan. El Maestresala dijo, todos los hombres sirven primero el buen vino y dejan para después el vino de más baja calidad. Claro, porque los hombres están acostumbrados a engañar y engañarse a sí mismo, ¿sí? Siempre le dicen que a usted le están vendiendo lo mejor. Tienen dos balanzas o dos cosas. Lo que es, dicen, para comer y lo que es para vender. Imagínense que nos venden. ¿Sí? Finalmente tenemos que también reconocer que Cristo es la única autoridad en nuestro hogar. Solo Él debe dirigir su matrimonio y nadie más, con el debido respeto. No entran las suegras. Los que todavía no son suegras, pues ya vayan tomando nota. No entran los suegros. Y los que ya son, pues por si acaso, pinte su raya. Solo Dios y el matrimonio deben de dirigir sus vidas. Solo el esposo y la esposa, a la luz de las Escrituras, deben arreglar sus diferencias. Pudiéramos mencionar también, hermanos,
para nuestro trabajo, para nuestras recreaciones. En fin, la conclusión es que Cristo es soberano en todas y cada una de nuestras actividades. No somos autónomos, dependemos de Dios. Sirvamos a Dios y que Él nos ayude a servirle correctamente conforme a su palabra. Oremos. Nuestro buen Dios y nuestra Padre, gracias te damos porque tú nos muestras el interés que tienes por lo que has creado y que tú no quieres ver perdido aquello que un día hiciste hermoso y que tú quieres ver restaurado aquello que está arruinado por la intervención del pecado de nuestros antepasados y el nuestro propio. Señor, ayúdanos a guardar esta visión. Ayúdanos a entender esta visión. Que tú quieres que restauremos la totalidad de nuestras vidas, la totalidad de los aspectos de nuestras vidas, pero también de nuestras relaciones con tu mundo, con el trabajo, con las distintas esferas. Solo tú puedes ayudarnos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cumplir con nuestra tarea de rescatar, de restaurar y redirigir todas y cada una de las esferas cósmicas que tú has creado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.